Naturaleza y condición humana del campesino. Es lo que quisiera tratar el día de hoy en este segmento editorial con la ayuda del amigo y hermano que tuve la oportunidad de conocer esta mañana. Campesino, poeta, abogado, magíster en historia y politólogo. Pero sobre todo me llamó la atención y por eso le pedí su apoyo, estudioso de Ludovico Silva, que ha sido uno de los autores marxólogos, marxistas, que más admiración de mi parte ha tenido y su condición de el filósofo más grande de América Latina y el Caribe, diría yo, pocas veces estudiado. Le pedí a Alexmar Méndez que nos hablase desde la poesía y desde el planteamiento de Ludovico Silva sobre eso que tú sabes mucho porque eres campesino, la naturaleza y la condición humana del campesino. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, bienvenidos Con esta cámara que está por aquí. a nuestro terruño, bienvenidos a Mérida. Espero le lleven al resto del país el gentilicio y nuestra condición de gente, nuestros brazos abiertos y toda la mejor disposición para servirles. Plantearnos una reflexión en torno al campesino y su entorno natural tiene que remitirnos fundamentalmente al planteamiento marxista de la conciencia crítica. Llegar a la conciencia crítica implica moverse del piso ontológico y eso me parece que es un hecho legítimo el cual todo ser humano está dispuesto o debe estar dispuesto a ese tipo de planteamiento. Cuando dentro de un rato vamos a escuchar Yo soy campesino, esa canción tiene una motivación inicial que es una motivación filosófica en tanto que el profesor José Manuel Briceño Guerrero, otro filósofo venezolano, El laberinto de los el tres laberinto, minotauros, el que es una laberinto obra de los tres maravillosa. minotauros, el cual Y sí. nos simplifica el planteamiento de que Latinoamérica es consecuencia de una heterogeneidad y una heterogeneidad que no ha parado. Eso es lo primero que debemos entender. Entonces, al entender ese cuestionamiento, comenzamos a ver una perspectiva cultural desde una concepción mucho más amplia. Vamos a tener un horizonte de expectativas mucho más amplio. Y hablábamos ahora, Alexmar, sobre ideología, teoría, Sí, conciencia y praxis sí. revolucionaria, que Entonces, fue un debate que en una oportunidad incluso sí, con el compañero presidente Hugo Chávez dimos de manera muy hermosa, porque Chávez era un estudioso de Ludovico también mm, y un estudioso de Mar, ¿no? Teoría, ideología, conciencia de clase, sí. Ahí conciencia revolucionaria. eso son conceptos fundamentales que desde la teoría marxista nos plantean dos escenarios disímiles. La ideología es un planteamiento, es una concepción preelaborada para sujetar la subjetividad de la otra persona. Por consiguiente, genera falsa conciencia. Un planteamiento revolucionario, un planteamiento que se corresponda con una concepción crítica, de acuerdo al pensamiento crítico, debe estar correspondida con un planteamiento teórico. Y el planteamiento teórico, por consiguiente, Tiene que estar soportado con una praxis. sí, y fundamentalmente debe estar corroborado con un estudio sistemático, con un cuestionamiento de su entorno, Permanentes. tiene que estar cuestionado incluso con su, como decía hace un minuto, con su piso ontológico. ¿Por qué yo no me puedo cuestionar mi cultura? Así es. Puesto que existen unos condicionantes culturales que han sido transmitidos de manera histórica y que por consiguiente te van a determinar tu manera de pensar. Yo he venido en varios programas haciendo referencia a un artículo que me envió un gran amigo sobre el discurso de Lenin en el tercer Congreso de las Juventudes Comunistas, ¿no? Que entre esas reflexiones, eso fue en 1920, 10 de octubre de 1920, Lenin planteaba, en primer lugar, como tarea fundamental de la juventud, el aprender. En el aprender cómo hacerlo y qué aprender. Y en el qué aprender, decía Lenin, que era importante recoger todo ese legado de cultura de la humanidad, que es lo que nos viene conformando nuestra visión de ese entorno, de esta belleza de entorno, cómo este entorno convive conmigo, condiciona mi vida, hace de mi vida una realidad concreta y me torna en un ser productivo. Y de ahí quiero brincar a algo que decía Lenin también en su discurso, cómo construir esa moral Sí, que también nos construyeron desde una óptica capitalista y en donde el planteamiento de Lenin habla de que esa moral ha de construirse sobre la base del trabajo. sí. Eso que veíamos hace rato con los muchachos. Cómo ellos, en solidaridad, en cooperación,
resuelven sus problemas, construyen sus soluciones, tienen su visión del mundo, tienen su accionar en el trabajo y llevan un producto. Por ejemplo, esto que está acá, este producto, este es apio. Apio. El apio, me decías tú hace rato, puede ser tóxico, porque cuando tú lo rozas y te pega el sol, te genera una urticaria muy fuerte. Sin embargo, los campesinos diseñan sus mecanismos para que esto no lo maltrate, Sí. para que esto no lo dañe, y luego se convierta en ese exquisito tubérculo que usted se come ya en su casa de manera tranquilita, de manera sin problema. Entonces, decía Lenin allí, ahí se construye una moral revolucionaria, y no la moral sobre la base de una deidad, sobre una deificación de un sujeto cultural creado para la dominación, como de hecho es la ideología, un instrumento cultural creado para la dominación, y cómo nosotros revertir esa tendencia. Ellos mismos, los campesinos, nos dan la respuesta. Allí sentadito en un sembradío de papa me decía Iván, mientras unos están haciendo guarimbe, haciendo paro, nosotros estamos aquí fajados, sembrando papa y tratando de sacar esa papa que no nos dejaban pasar, trancando las carreteras para llevarle alimento al pueblo. Esa es la moral revolucionaria que nosotros debemos asumir, que debemos tomar y que debemos llevar, masificar para construir una verdadera moral del pueblo que luego se va a traducir en conciencia. Luego, decía Lenin también, la transformación del modelo. Toda esa problemática que hoy han planteado los muchachos y que nos la llevamos como un reto y no una promesa, un reto que vamos a cumplir. Verá, si nosotros la planteásemos del plano organizativo, de esa individualidad indivisa tuya como ser humano, en una individualidad colectiva, que es el colectivo campesino que se conforma en una unidad, con toda seguridad la respuesta es mucho más sencilla, porque va a ser una respuesta colectiva también. Y luego de ahí brincamos a Ludovico, belleza y revolución. La estética de Ludovico. Ángel. Sí, de ahí me gustaría destacar de ese trabajo. Eso fue publicado en 1975. Es un libro de ensayos en el cual Ludovico se plantea un cuestionamiento, no solamente hace una crítica filosófica, sino que también hace una apertura a la crítica literaria y un cuestionamiento cultural en el cual quiere dejar planteado una idea bien clara. Es decir, la teoría nos debe servir para generar conciencia, pensamiento, independencia de pensamiento. Por consiguiente, esa independencia de pensamiento tiene que generar una ética. ¿Qué quiere decir la ética? Quiere decir una toma de postura ante la vida. Ante la vida. Entonces, pero eso debe ser un planteamiento eminentemente crítico. Debe ser un planteamiento correspondido con una concepción cuestionada por el ser humano desde la libertad de pensamiento. Un planteamiento fundamental para llevarlo al campesino, una crítica que nos plantea Ludovico Silva que me parece oportuna traerla acá, es un escenario que nos ha implantado el capitalismo, el cual te generan la división social del trabajo. Es decir, el campesino tiene que ser campesino y no puede plantearse. El chofer es chofer y ahí se va a reducir su condición humana. Si revisamos la misma condición de Ludovico, poeta, músico, escritor, filósofo y fundamentalmente rescataría artista de la palabra. Artista de la palabra. Entonces, es toda esa hilación, y lo particular de toda esa hilación para la vida es que es un escenario que no se va a agotar en las primeras de cambio, va a ser un escenario dinámico, permanente, y que va a permanecer durante toda la vida. Así es. Entonces, el cuestionamiento fundamental, que cómo llegué a Ludovico Silva, fue en mi tesis de pregrado. Me considero aliprimerista, sin asumirlo como ideología, sino como un hecho que me viene de mis entrañas, de la niñez. De formación, sí. Entonces, bueno, hicimos un trabajo en el cual estudiamos el concepto de pueblo en Ali Primera, porque es maravillosa su historia de vida también, ¿no? Es un individuo que se cuestionó, para volver a Ludovico Silva, se cuestionó su planteamiento. Un campesino, Ali Primera era un campesino, Alistado Falcón, hijo de campesinos, hijo de agricultores, con pescadores ahí a su lado, con obreros, con albañiles. Se viene a Caracas con esa sensibilidad por la condición humana y por consiguiente se plantea, oye, una lucha revolucionaria. En las primeras canciones de Ali Primera, como él mismo lo planteaba, lo que tenía era pájaro y paisaje. ¿Cuándo comienza la transformación? El momento en que pone al ser humano en principio. En tanto que pone al ser humano en principio, comienza a haber un colectivo, una lucha colectiva.
Entonces ahí tenemos, debo plantear, yo sé que el tiempo de televisión es muy corto, pero mi invitación, ahí tenemos dos bastiones, Un compendio teórico hermoso sí, para dos poder bastiones avanzar. fundamentales, Ali Primera y Ludovico Silva, me parece que tienen mucho que aportar y tienen mucho que Retomando decirnos a todo. Ludovico y ahí un reto importante también, el laberinto de los tres minotauros. Sí, La crítica que hizo Ludovico sí, a José Manuel Briceño sí, Guerrero, fue que bien entre otras particular, cosas, bien, finaliza, sí, finaliza Ludovico reflexionando que es tan buena la obra ujú, de Briceño Guerrero sí. que tuvo que escribir en el 100 cuartillas para criticarlo. Sí, Tu opinión. ciertamente. Sí, modestamente, con muchísimo cariño, tuve ocasión de ser alumno del profesor Briceño Guerrero. Qué cosa curiosa, hay que decirlo. Pues existió cierta desaveniencia entre Ludovico y Briceño, Sí, pero el planteamiento es que, pero se admiraban ambos. Se desde admiraban luego ambos. que sí, Se el respetaban. planteamiento es que el método con el cual el profesor Briceño escribió El laberinto de los tres minotauros, que quiere decir el pensamiento europeo, el discurso mantuano, el pensamiento europeo segundo y fundamentalmente el discurso salvaje, El ¿no? discurso salvaje. Entonces, ¿de dónde nos vienen esos esas tres grandes discursos de fondo, nos dice el profesor Briceño, que dominan el pensamiento latinoamericano? Nos vienen precisamente de esos condicionantes. eh, Y la crítica severa de sí, Ludovico se centra en el discurso salvaje, por claro, cierto. pero es que hay que comprender esto, que esos tres discursos de fondo, el mismo Briceño Guerrero, cuando tú lees esos libros, él escribió desde el método dramático. ¿Qué quiere decir Así el es. método dramático? Que él agarraba la subjetividad de una persona abstraída por el discurso europeo primero y escribía por consiguiente. Entonces, ¿cómo La escribió Europa él? segunda. ¿Cómo La escribió la Europa Europa segunda. segunda? ¿Cómo se veía desde la modernidad? Así es. Si usted lee posteriormente el discurso salvaje, era un discurso liberal, contestatario, de alguna manera sumiso también. Él decía Entonces, aparentemente sumiso, pero eternamente irreverente. claro, entonces, ¿cuál es el planteamiento de Ludovico con el profesor En la Briceño? Que él crítica. dice, bueno, pero es que tú lo estás asumiendo de manera personal. ¿Cómo que me vas a vender como planteamiento definitivo el capitalismo? ¿Cómo me vas a asumir como postura definitiva, como planteamiento de modernidad, una situación de progreso que de alguna manera está destruyendo el planeta también? Así es. Entonces, ese fue quizá el punto de desaveniencia Cerramos aquí que con Joseito estas hermosas reflexiones, sí, porque esto es para tirarse por lo menos 10 programas, porque tanto Briceño Guerrero como Ludovico Silva han sido autores que también hemos sí, traído baluartes a este fundamentales. programa, dos grandes filósofos. Lo cierto es que Ludovico aterriza en esa crítica, pero implacable, Sí, señalando y destacando la extraña filosofía de don José Manuel Briceño Guerrero. Dos grandes pensadores de nuestra patria. Apureño uno, aragüeño el otro, porque sí. Ludovico era del estado de Aragua, creo, que nos dejaron un legado ahí para el estudio que nos obliga a no buscar en otras No, no. latitudes un pensamiento político con las raíces históricas que tenemos, de las luchas de nuestros indígenas, de las luchas de nuestros negros africanos, de las luchas de nuestros mantuanos, clase media burgueses como Bolívar, que plantearon la lucha independentista y fueron a liberar nuestra naturaleza antiimperialista que es genética. Allí en esas raíces está nuestra identidad, ahí están nuestras luchas. Sí, desde luego Despide que tú sí. este segmento, pues ahí, Bueno, Ángel Mar. les envío un saludo cariñoso, un saludo cordial desde Mérida. Estamos en Río Negro, Guaraque. Invitamos a que, bueno, ahí están esas obras, esos autores, ahí está el pensamiento vivo de Ali Primera, ahí está el pensamiento de Ludovico Silva, ahí está el pensamiento de José Manuel Briceño Guerrero, y así tenemos un insumo fundamental para generar conciencia, Cultivando conciencia. cultivando conciencia, que también es parte integral de de este planteamiento maravilloso que se llama Cultivando Patria. Entonces, mi abrazo solidario. Dale. Bueno, fino. Gracias, maestro. Gracias.